de un fármaco, decía, clásico para el colesterol. Se trata de la resincolestiramina. Es una resina de ácidos secuestradores de ácidos biliares, en términos técnicos. ¿Cómo se explica, doctor Zúñiga, que ahora empieza a hablarse nuevamente de un medicamento que, si me permiten la expresión, ya es antiguo? Sí, es un fármaco que tiene 50 años. Es un fármaco que los que nos dedicamos a los lípidos en los años 70 o 80 los utilizábamos de primera fila. Lo que ocurre es que a partir de los 80, a finales, aparecen unos fármacos conocidos ya por la población como estatinas, que tienen un enorme poder reductor del colesterol y además tienen pocos efectos secundarios. Resulta que las resinas tienen ciertos problemas a la hora de las tolerancias digestivas y además tienen menos poder hipolipemiante. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se van reduciendo. ¿Por qué se moviliza ahora de nuevo las resinas? Pues por varios motivos. La formulación galénica ha cambiado y ahora tienen una más fácil actuación con muchos menos efectos secundarios y una palatabilidad más agradable. Segundo, se ha visto que las resinas tienen unos efectos positivos en el paciente diabético, como se ha comentado ahora. Tercero, nosotros queremos conseguir cada vez objetivos de colesterol malo, el colesterol cada vez más bajos, y esto no lo podemos hacer con un fármaco, tenemos que hacerlo con 2, 3 fármacos, y ahí es donde entra la resina como un fármaco de combinación con las estatinas o con otros ezetimiba y demás. Es decir, nos está ocurriendo como la hipertensión. Para controlar la hipertensión ya necesitamos varios fármacos, no vale uno solo. Para controlar los lípidos vamos a necesitar varios fármacos y ahí de nuevo también entra la resina. Y otro aspecto positivo, la resina nos permite utilizar dosis no muy altas de estatina. A dosis más alta de estatina, mayor riesgo de complicaciones. Si conseguimos un producto que no necesitemos tanta dosis de estatina como puede ser la resina, entonces resulta que también es un efecto añadido. Por todo ello, la resina es que toma una nueva fuerza ahora, y de ahí el simposio que hayamos desarrollado sobre la resincolestiramina, que es el fármaco que hay en el mercado hoy en día. Sí, el tratamiento, los nuevos algoritmos de tratamiento en el paciente diabético con hipercolesterolemia pasa por la combinación de esta resina y de las estatinas. ¿Qué aporta, doctor Frank, para usted esta combinación y qué perfil de seguridad, que también es importante, ofrece? Realmente, la Asociación Americana de Endocrinos, en sus últimos algoritmos de tratamiento de la diabetes, incluyen la resincolestiramida como un fármaco de segunda línea cuando con la metformina no es suficiente para controlar la glucemia. Y eso es, como comentaba el doctor Zúñiga, porque se ha demostrado que además de tener efectos sobre el colesterol, son capaces de reducir la glucemia, o lo que sería de alguna forma el promedio de la glucemia, que sería la hemoglobina glicosilada, ¿no? Que sería el indicador de cómo está la glucemia en las últimas semanas, meses. Pues el hecho de utilizar estos fármacos, si además de bajar los lípidos mejora el perfil glucémico, excelente. Pero si además es un fármaco que no se absorbe, que por tanto no pasa a la circulación sistémica y que no tiene efectos secundarios sistémicos, con lo que su perfil de seguridad es buenísimo, pues muchísimo mejor. Y eso es parte de lo que también ha servido para potenciar el uso en la actualidad de este nuevo fármaco, de este fármaco conocido, sí, con nuevos valores. Veterano ya. ¿Y cuál es, doctor Zúñiga, la pauta posológica cuando debe combinarse con estatinas de esta resina? Bueno, la resina cuando se combina, cuando no es en monoterapia, que en monoterapia tiene pocas indicaciones indudablemente, tiene una terapia combinada, es decir, tiene una terapia combinada como tiene la estatina y el ezetimiba, y la estatina y la resincolestiramina, o la ezetimiba, la estatina y la resincolestiramina. Estoy diciendo que probablemente en el futuro veamos que la utilización de varios fármacos hipolipemiantes para controlar nuestro perfil lipídico, ¿no? En este contexto, yo diría que cuando la resina tiene que ser en combinación, dosis bajas. Empezar con 4 gramos, que es un sobre, y luego 2 sobres. Con dosis bajas, 8 gramos, hay muy pocas complicaciones digestivas, hay una buena tolerancia y nos va a permitir dosis medias de estatinas que a su vez también van a tener menos complicaciones, es decir, el individuo se va a controlar igual o mejor, pero con muchos menos efectos secundarios. ¿Y hay interrelación entre el paciente prediabético y la hiperlipemia? Interrelación entre el paciente prediabético y la hiperlipemia.
Pues sí, indudablemente el paciente prediabético es un individuo que ya está en factor de riesgo. Que si no se controla bien acabará en diabético irremediablemente, ¿no? Diabético, sino que hay que controlar su perfil lipídico de una manera distinta al individuo sano que no tiene una prediabetes. Controlar la presión arterial y controlar la obesidad. Controlar el peso, controlar el ejercicio, es decir, controlar un poco todos los factores de riesgo, ¿no? ¿Se han visto evidencias, doctor Frank, con este tipo de tratamiento, la mejora incluso del control glucémico del paciente diabético? Sí. Realmente hay un estudio reciente que aporta datos significativos, pero previamente habían unos cuantos estudios, y cuando se utiliza la resincolestiramida o otras resinas de intercambio aniónico en pacientes diabéticos, se ha visto reducciones de la hemoglobina glicosilada entre medio punto y 0,8. Es decir, este valor es equiparable a la de los nuevos fármacos antidiabéticos que han surgido en el mercado, y que por tanto es un valor muy nada despreciable. Realmente utilizar esto ayuda a controlar la glucemia de nuestros pacientes diabéticos. ¿Hay datos también sobre la resincolestiramina en la prevención de la morbimortalidad cardiovascular, doctor Zúñiga? Vamos, precisamente en el año 1982, a principios de los 80, aparece un estudio de las clínicas de lípidos americanas en pacientes en prevención primaria, que es probablemente uno de los estudios, digamos, más importantes en el campo de los lípidos, porque consiguieron con resincolestiramina reducir el colesterol y que consiguió una reducción de la morbimortalidad. De tal manera que al ser de los primeros estudios que consigue una reducción de la morbimortalidad, fue uno de los argumentos que dio paso a la teoría lipídica de la arteriosclerosis. Siempre estaba el colesterol y la arteriosclerosis, pero estaban ahí, y el estudio de las ligas de lípidos, las clínicas de lípidos americanas, dio un paso fundamental a la hora de considerar evidentemente que el colesterol y la arteriosclerosis era un uno, ¿no? Era todo uno, ¿no? Pero es que luego a posteriori Studer hace metaanálisis ya con 8 ensayos clínicos, y aparecen diversos estudios derivados de diversos análisis de estudios previos, donde evidentemente con la resincolestiramina se consigue una reducción de la morbimortalidad cardiovascular de una manera significativa. Pues la terna, los tres grandes integrantes de una de las mesas redondas, digamos, de excelencia que ha tenido este congreso de la SEA. Yo no sé si como moderador el doctor Pintó quiere cerrar y decir algo para concluir esta charla. Bien, yo creo que las resinas son unos fármacos que hay que aceptar que hoy en día están poco utilizados, porque habían caído un poco en desuso debido a que con el resurgimiento de fármacos de mayor potencia, de mayor eficacia para reducir el colesterol, habían quedado en un segundo plano, y ahora, gracias a todos estos aspectos que se han comentado antes, por un lado que se ha mejorado la palatabilidad, que es decir, que se pueden administrar de una forma más sencilla, que se toleran mejor, que están demostrando beneficios adicionales sobre el metabolismo de la glucosa. Después también que son fármacos que tienen un coste relativamente bajo. Yo creo que vamos a observar cómo en los meses, años siguientes va a haber un resurgimiento de estos fármacos, no como primer escalón terapéutico, si esto ya se ha dicho, porque las estatinas evidentemente son los primeros protagonistas ahí, son los fármacos que se han consolidado y han demostrado un mayor beneficio, pero sí que las resinas pueden ocupar un lugar muy importante como potenciadoras del efecto de las estatinas, permitiendo alcanzar objetivos que, como antes ya hemos comentado, son cada vez más ambiciosos, y también alcanzar estos objetivos sin tener que utilizar las dosis máximas de estatinas, que a veces son las que se asocian a una mayor incidencia de pequeños efectos sobre el hígado, etcétera, que así los podemos evitar. Y por último, también decir que quizá un pequeño obstáculo o inconveniente que había con el uso de las resinas era que, al tenerse que disolver, al tener que utilizar dosis relativamente altas, habían unos efectos digestivos que hoy en día no los estamos observando. Las estatinas son fármacos, las resinas son fármacos que se toleran bien, y que la única precaución que hay que tomar, y esto sí que también habría que destacarlo, yo creo que todos los médicos lo tienen que conocer, es conveniente no administrar al mismo tiempo las resinas con otros fármacos, porque pueden haber uniones de tipo eléctrico entre iones que pueden interferir absorción de algunos fármacos, y por esta razón lo que recomendamos es que las resinas, por poco que se pueda, se tomen con el desayuno, que además es el momento que hacen más acción, porque es cuando hay más ácidos biliares en el intestino, en el momento
momento del desayuno y que se tomen 1 hora después o bien 4 horas antes del resto de los fármacos. Yo creo que si se establece un programa de administración del conjunto de fármacos que toma un paciente teniendo en cuenta esto, tampoco es tan complicado. Lo único que sí que es un aspecto que se tiene que conocer y que por esto pues también se estamos haciendo este tipo de mesas redondas para difundir un poco y facilitar el uso racional de estos medicamentos. Pues yo les agradezco que hayan estado aquí con nosotros también para divulgar el uso racional de estos medicamentos. Doctor Pinto, doctor Fran, doctor Zúñiga, un placer. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, doctores. Hasta pronto.